Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, gracias por acompañarme un día más. Hoy voy a hablaros de un tema que yo creo que nos interesa a todos. Bien porque incluso algunos de los que me podéis estar escuchando, pues igual os encontráis inmersos en el problema al que me voy a referir en los próximos minutos, o bien porque lo hayáis estado alguna vez, o quién sabe, si en el futuro pudierais encontraros en estas situaciones. ¿A qué me estoy refiriendo, queridos amigos de la Ventana Esmeralda? Me estoy refiriendo a esa situación desagradable que nadie quiere, que nadie desea, que es aquella en la cual se nos reclama una deuda. Sí, mucha gente, en un momento dado de su vida, pues ve cómo se le reclama una deuda por razones bien distintas. Normalmente, porque esa deuda existe, porque esa deuda pudiera estar vencida y porque esa deuda pudiera ser exigible. En ese caso concreto, el acreedor estará legitimado para exigir al deudor que pague la deuda, es decir, podrá reclamar su pago. Pero eso no quiere decir que lo pueda hacer de cualquier manera. Eso no quiere decir que que valga todo. No. Vivimos en un estado de derecho, voy a utilizar en este caso, aunque bien sabéis que a mí soy más partidario de llamarlo estado de derecho, pero en el caso que nos ocupa, como estamos hablando de normas, de derecho, voy a hablar de estado de derecho. Por tanto, el primer supuesto que se nos puede encontrar, en el que podemos encontrarnos, es que efectivamente tengamos una deuda pendiente y entonces el acreedor venga a exigirnos que la paguemos. Claro, eso no quiere decir, como acabo de decir hace un momentito, que pueda hacerlo de cualquier manera. Tendrá que seguir unos cauces procedimentales y tendrá que seguir unas reglas. Por ejemplo, puede que nos exija, que nos reclame el pago, perdón, de esa deuda, pero que nos lo comunique de cualquier manera. Por ejemplo, a través de una carta en el buzón de nuestra casa. Bueno, pues, queridos amigos de la Ventana Esmeralda, quiero que sepáis que el envío de una carta postal de esas que se dejan en el buzón de correos de nuestra casa no es una notificación en forma. Es decir, a efectos legales, en el supuesto de que nosotros pues no estuviéramos de acuerdo con pagar esa deuda porque consideremos que ha prescrito, porque consideremos que es inexacta, porque entendamos incluso que no existe, si nosotros hemos sido notificados o se nos ha requerido o se nos ha reclamado que la paguemos a través de una vía como esa, el acreedor nunca podrá justificar en un juicio que nos ha notificado, que nos ha reclamado el pago de esa deuda, algo que tendrá que hacer. Y si no lo puede demostrar en juicio, más le vale que no acuda al trámite judicial, porque lo va a perder. Por lo tanto, si recibes una carta donde se te reclama una deuda, lo que tienes que hacer es darte por no enterado. Sobre todo si consideras que no existe, que ha vencido el plazo para exigir su cumplimiento, o que, siendo exigible, sin embargo, bueno, pues resulta que ha caducado o que ha prescrito. Si consideras alguna de estas circunstancias, no contestes a la carta. Dala por no recibida. Será la palabra del acreedor contra la tuya. Y en un juicio, lo que vale es lo que se puede probar. Y en este caso concreto, el acreedor no podrá probar que te ha reclamado la deuda. Cosa bien distinta sucede en los casos en los cuales el acreedor te haya reclamado el pago de la deuda, lo que se conoce jurídicamente como de una manera fehaciente, es decir, inequívoca. Por ejemplo, si el acreedor te reclama el pago de la deuda a través de un burofax o de un acta notarial, por poner solo dos ejemplos, o de un acuse de recibo con certificación de contenido, en este caso concreto, a ti solo te caben dos opciones. Si reconoces que la deuda existe y que tienes obligación de pagarla, lo mejor es que lo hagas. Porque si el acreedor decide
en caso de que no lo hicieras, demandarte y llevarte a juicio, va a poder demostrar que te ha notificado debidamente la reclamación de la deuda. Y en este caso concreto, a menos que seas capaz de demostrar que la deuda no existe o que había ya prescrito o que el plazo había ya expirado, pues tendrás todas las de perder. Por tanto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La forma en la que se te notifique la reclamación de la deuda. Luego tenemos dos grandes ámbitos. A uno ya me he referido, es que el acreedor decida demandarte judicialmente a través de los cauces procedimentales legalmente establecidos. Tendrás que buscarte un abogado, a menos que se trate de un procedimiento monitorio, en los cuales, si la deuda que se te pide, que se te reclama, es inferior a los 2.000 euros, no será necesario que tengas que buscarte un abogado. Podrás defenderte por ti mismo. Tratar de demostrar, de convencer al juez, no sé si al juez o al secretario, que me parece que es el que hace en este caso de las funciones correspondientes, no lo tengo muy claro, no me acuerdo muy bien ahora. Tendrás que demostrarles, o tratar de convencerles de que la razón te asiste, porque si no tendrás perdido el caso. Eso sí se hace vía judicial, pero puede que el acreedor te demande extrajudicialmente, es decir, que no lo haga a través de los cauces legalmente establecidos, sino que lo haga pues notificándote la reclamación a través de las dos maneras que te he dicho antes, una fehacientemente y otra a través de cauces ordinarios y los efectos que una y otra tienen. Pero puede ocurrir que el acreedor haya decidido venderle el derecho de crédito, venderle el derecho de cobro que tienes sobre tu deuda, que se lo haya decidido vender a un tercero. En cuyo caso, el acreedor originario ya no lo será, sino al que le tendrás que pagar, al que le tendrás que satisfacer la deuda pendiente, será al nuevo acreedor. Sí, esto ocurre muy mucho. Una de las variantes más conocidas son las llamadas empresas de recobros. Resulta que el acreedor se pone de acuerdo con un tercero, llamada empresa de recobro, una empresa especializada que actúa de intermediaria para dedicarse a estas cosas, y decide ponerse en contacto contigo a través de la empresa de recobros. Y es la empresa de recobros la que te llama por teléfono, te manda cartas, te vuelve loco y te pide o te reclama que le pagues la deuda. O que pagues la deuda. No a ellos, sino al acreedor a través de ellos, como intermediario. Pero claro, ¿esto se puede hacer de cualquier manera? Evidentemente no. Existen unos procedimientos que muchas veces las empresas de recobros se las saltan, ¿verdad? Empresas de recobros que en su variante más despreciable, porque lo son todas, por los métodos que utilizan, pues resulta que terminan diviniendo en los llamados fondos buitres, cuando el fondo buitre compra una gran cartera de deudas que tiene una empresa y a un precio módico y por el mismo importe que el originario reclama después al deudor y se erige como acreedora. Bueno, todo esto lamentablemente en España existe, no hay normativa que lo regule, es el único país de Europa del ámbito en el que nos encontramos, del ámbito occidental, donde no existe regulación de las empresas de recobro. Habría que preguntarse por qué. Pero lo cierto y verdad es que aquí hay mangoneos de todos los tipos. Bueno, pues mucho cuidado, porque ni siquiera las empresas de recobro pueden hacer las cosas como les dé la gana. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Fijaros que incluso el acreedor, bien de forma directa, si entiende que no le has pagado la deuda que dice que le debes, o la empresa de recobros que actúa como intermediaria y le dice en su caso al acreedor, oye, que estos no pagan. Bueno, pues esta, a instancia del acreedor y el acreedor de forma directa, podrá acudir a lo que se conoce como un registro de solvencia patrimonial, más conocido como ficheros de morosos o ficheros de morosidad, e incluir tu deuda, la deuda supuestamente pendiente, en un fichero. Esto repercutirá negativamente en ti porque el acceso a los datos personales y a los datos de tu deuda, bueno, pues de alguna manera es público, porque se puede acceder a esos datos por parte de los interesados en cualquier tipo de operación, en cualquier tipo de negocio o contrato que pudiera
celebrarse con la persona cuyos datos aparecen en el fichero. Bien, la inclusión en el fichero no se puede hacer de cualquier manera, también hay que seguir unos procedimientos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se los saltan casi siempre. Hay que notificarte con unos plazos, hay que darte la oportunidad de conocer lo que pasa para que evites la posibilidad de que se te incluya. Si te opones o no estás de acuerdo, tengas la oportunidad de defenderte. Todas estas cosas que son lógicas en un Estado de Derecho no se hacen casi nunca. A veces sí. Sería muy largo hablar del tema de los ficheros de morosidad, tendría que dedicar 2 o 3 vídeos, no lo voy a hacer porque no hay tiempo y no me quiero explayar demasiado en este tema que nos ocupa. Simplemente quiero decir, eso sí, que si la deuda pequeñita que tenéis, por ejemplo un descubierto, una cuota por pendiente que ha quedado por ahí, y resulta que tenéis un importe inferior a los 50 euros, en ningún caso, por mucho que os digan otra cosa, os van a poder incluir un fichero de morosidad, nunca, si la deuda es inferior a los 50 euros. Y tampoco se puede estar en un fichero de morosidad los datos de uno, esté o no pendiente la deuda supuestamente exigible o supuestamente pendiente de pagar, nunca podrán estar más de 5 años. Si estuviera más de 5 años esos datos, el encargado del registro podrá tener un problema. Y de ello entiende la Agencia Española de Protección de Datos, ante la cual habrá que presentar la correspondiente denuncia y en su caso acudir a la vía jurisdiccional, caso de que decidamos interponer una demanda si entendemos que nuestros derechos al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se han podido ver vulnerados. Por lo tanto, si te reclaman una deuda, pues bien, si la debes, la pagas y punto. Si no, tendrás que atender las consecuencias. Si consideras que es inexacta, que es incompleta, que no está vencida, o mejor dicho, que ha vencido porque el plazo de exigible ya ha transcurrido, o porque consideras que está prescrita, entonces no tendrás que pagarla. Y has de tener muy en cuenta la manera en la que se te notifique la reclamación de la deuda. Porque dependiendo de ello, será determinante a la hora de si hay que acudir a una vía jurisdiccional, puedas o no ganar el juicio. Es decir, que se te dé o se te deje de dar la razón. Espero poder haberos aclarado un poquito qué es lo que sucedería en caso de que te reclamen una deuda. Algo de lo que nadie estamos libres, porque por desgracia vivimos en un mundo donde esto está todos los días en boga y a veces con razón por parte del acreedor y otras demasiadas sin ella. Gracias, hasta pronto, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, salud y libertad.